Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de un tema de actualidad, de los calores que están sucediendo en nuestra República Mexicana y en muchas partes de la tierra. Los calores. La Biblia es un manual de instrucciones con respecto a todo lo que ocurre en la tierra. Por eso debemos ir a consultar la Biblia, porque es a través de la Biblia como Dios nos va conduciendo en esta tierra y va alumbrando nuestro entendimiento para comprender por qué suceden todas las cosas. Dios es el creador de la naturaleza. Dios es el creador de los elementos de la naturaleza, como el agua, el fuego, la tierra, el aire. Y estos 4 elementos son fundamentales para todo lo que hoy estamos conociendo como desastres naturales. Y hoy estamos en un tiempo donde los fenómenos de la naturaleza están siendo muy agresivos en cuanto a cómo impactan en una sociedad, en una ciudad, en una nación. Así que todo ello tenemos que conocerlo no conforme al pensamiento humano, porque el hombre en la ciencia solamente descubre la naturaleza, descubre lo que hay en la naturaleza, pero la naturaleza la creó Dios y hay que ir a la causa de todo lo que ocurre, y esta causa está en lo espiritual. Por eso la Biblia nos lleva a lo espiritual, nos lleva a la causa, y podemos entender muchas cosas. Por eso hoy hablaremos de los calores con respecto a lo que dice la Biblia al tiempo de hoy. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Así es, bueno, este tema es un tema bastante actual. Estamos teniendo un calor muy fuerte aquí en esta región y estamos realmente sufriendo bastante un poco, ¿no?, con esos calores, pero pues todo tiene una razón, todo tiene un porqué, y queremos hoy llegar a ese punto a través del estudio bíblico. Así que les invitamos para que estén pendientes. Sean todos bienvenidos. Sí, hay que evitar en este tiempo el hablar mal del clima o de lo que pueda venir, o poner escenarios que no han sucedido, sino simplemente es clamar a Dios y orar por lluvia, pero también la lluvia que sea la adecuada, que no pase a una lluvia torrencial, sino una lluvia de bendición. De bendición. Así es. Por eso tenemos que ir a la palabra, que es profecía. Estamos viviendo tiempos de cumplimiento profético y la Biblia es la palabra que nos va orientando en todo ello. Acerca de los tiempos últimos antes de la venida de Jesucristo, porque Jesucristo prometió venir a la tierra. Hace 21 siglos ya vino y hoy está pronto a regresar. Está en el cielo y prometió venir. Mientras tanto, dejó la iglesia cristiana, la iglesia que está trabajando aquí en la tierra para enseñar precisamente conforme a lo que dicen las Escrituras. Y es lo que estamos haciendo nosotros en este ministerio de comunicación, La Voz de la Alianza Internacional. De lo que Dios nos da, estamos dando en conocimiento, y así como en esta ciudad, también en otras ciudades, Dios está levantando hombres y mujeres para alumbrar conforme a la profecía. Y Jesucristo, hablando de los tiempos actuales, Él dijo en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17, allí habló de los tiempos que sucederían, muy parecidos a los tiempos antiguos, y Jesucristo habló de 2 tiempos, de 2 características que hoy debemos conocer. Y la Biblia nos habla de los tiempos de Noé. Eran los tiempos del diluvio, cuando vino el diluvio, el juicio del diluvio. Pero también Jesucristo habló de otro juicio, el juicio sobre ciudades como Sodoma y Gomorra, en los tiempos de Lot.
el sobrino de Abraham. Así que hay dos profecías establecidas por el Señor Jesucristo. ¿Podemos leer? Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquí tenemos dos profecías que hablan de los tiempos actuales, siglo XXI, porque todo esto lo estamos viviendo, pronto va a suceder, sobre todo la profecía que habla de Sodoma y Gomorra. Jesucristo dijo, las características de la vida social serán iguales o parecidas a la sociedad que se vivió en los tiempos de Noé. Era una sociedad muy apartada de Dios, no tomaban en cuenta a Dios. Dios llamó a Noé para que Noé fuera pregonero de justicia, y durante 120 años Noé estuvo hablando que llovería. Nadie conocía de la lluvia. Este fenómeno de la naturaleza nadie la conocía, porque en los tiempos de Noé lo que sucedía era que de la tierra brotaba vapor de agua, o sea que la lluvia no era de arriba abajo, era de abajo arriba. Era lo común, lo normal, hasta los tiempos de Noé. Y un vapor de agua ascendía de la tierra para regar todo lo que estaba sembrado. Así que cuando Noé comenzó a predicar, va a llover, viene juicio del agua, vendrá de arriba el juicio, caerá el agua sobre la tierra. Todos dijeron, Noé está loco, no le creyeron. Así que 120 años Noé estuvo hablando a una sociedad incrédula, a una sociedad que estaba muy apartada de Dios y se había degenerado en corrupción. La corrupción estaba afectando a esta sociedad a tal grado que los ángeles caídos tuvieron sexo, relaciones con las mujeres, seres humanos. Entonces hubo una violación a las leyes que Dios estableció en la naturaleza. Hubo una relación contra la misma naturaleza y Dios dijo, no voy a permitir que siga adelante el hombre corrupto en la tierra, los voy a destruir. Pero dice la Biblia, Noé alcanzó la gracia de Dios, tuvo la gracia de Dios. Y así fue como Dios salvó a Noé, a sus 3 hijos con sus esposas. 8 personas fueron salvadas. Y Jesucristo dijo, los tiempos últimos antes de la venida de Cristo serán parecidos a los tiempos de la sociedad que se vivió en cuanto a Noé. Una sociedad apartada de Dios, no tomando en cuenta a Dios, una sociedad muy incrédula y muy corrupta, una sociedad donde la corrupción ha llegado a grados sumos en cuanto a la degeneración de su propio cuerpo. Han corrompido su propio cuerpo en cuanto a la sexualidad. Y Jesucristo dijo, bueno, también los tiempos serán iguales o parecidos a los de Lot, tiempos de Sodoma y Gomorra. Una sociedad muy parecida, una sociedad ajena a Dios, una sociedad incrédula, una sociedad corrompida totalmente. Así que Dios está hablando aquí a través del profeta de profetas, el Señor Jesucristo. Dice la Biblia en Apocalipsis que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Sí, aquí... Así que Jesucristo está hablando de lo que va a acontecer pronto en este siglo XXI, porque es este tiempo, Sí. el tiempo Son que señales del pronto fin.
Jesucristo regresará por las señales. Señales del fin. ¿Cuántas señales estamos viendo en este siglo? Sí, aquí Jesús está hablando acerca de las señales de su venida y dice, como en código, ¿no? Está diciendo, así como en los días de Noé, y también dice como en los días de Lot. Y yo creo que ya estamos viviendo ese tiempo. En el caso de Noé, hoy en día se puede ver, ¿no? Como la inteligencia artificial, por ejemplo, ha tomado un mayor auge, y todo el concepto de los híbridos, ¿no? Que pues eso fue prácticamente lo que hicieron los ángeles caídos, ¿no? Produjeron gigantes en la tierra. Entonces por eso se habla de hombres que fueron mitad dioses y mitad varones, y eso nos habla del concepto híbrido que ahora está tomando fuerza a través de la tecnología. Más bien era hombre-animal, ¿no? Hombre-animal, sí, es una mezcla, ¿no? De todo un poco. ¿Y hasta qué punto? Porque la inteligencia artificial ahora lo están usando para publicar incluso hasta falsas noticias. Está llegando a un grado ya sumo. Y por otro lado dice también... Y se cumple otra profecía. Jesucristo dijo que en los últimos tiempos vendría el engaño. Sí. Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. A través de estas tecnologías hay personas corrompidas en su corazón que no temen a Dios, apartadas de Dios, usando esta tecnología para engañar a la humanidad, usando los medios de comunicación. Todo esto lo estamos conociendo en nuestra generación. Por eso el que no camina con conocimiento de las Escrituras y guiado por el Espíritu Santo caerá en el engaño de estas tecnologías que cada día se van perfeccionando más. Y La tecnología es buena, el problema de lo que dijo el está en Señor las Jesucristo que usan sucedería. la tecnología. Sí, lo que dijo el Señor Jesucristo que sucedería. Sí. Tiempos de Lot y tiempos de Noé. Todo ello está registrado en la Biblia. Y por otro lado está el caso de Lot, porque allí nos habla ya de una perversión sexual, sí, a grado sumo también. Entonces por eso Dios envió juicios, pero en este caso la iglesia o nosotros, ¿no? Nosotros representaríamos como el caso de Noé o el caso de Lot. Y Noé fue salvo junto con su familia. 8 personas fueron salvos de la devastación del gran diluvio universal. Y en el caso de Lot fue salvo junto con sus hijas, también con su esposa, pero bueno, volteó atrás, por eso se convirtió en una estatua de sal. Pero él y su familia fueron salvos de la gran tribulación, que es lo que representaría el diluvio. Y cuando Dios envió el fuego y el azufre a Sodoma y Gomorra, Lot y su familia se salvaron. Y eso es lo que nos plantea el apóstol Pedro en sus cartas. Allí habla acerca de tanto de de Lot, como también de Noé, de estas dos personas. Está en 2 de Pedro capítulo 2. Allí nos dice, bueno, podemos empezar desde el versículo 4 en adelante. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Aquí habla del juicio que vinieron sobre los ángeles caídos que provocaron la degeneración humana. Sí, porque se metieron con humanos, con mujeres. Sí, con mujeres para criar gigantes en la tierra. Los tiempos de Noé. Que también tiene que ver con los tiempos de Noé. Y dice, por eso, el versículo 5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. Y aquí está la clasificación que hace el apóstol Pedro de Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la necedad, la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa,
viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y en el caso de, aquí vemos cómo el apóstol Pedro también habla de, a Lot le llama justo, y a Noé el pregonero de justicia, porque Noé estuvo predicando acerca de que va a llover de arriba hacia abajo, y como llovía antes de abajo hacia arriba, pues nadie le creía, lo tiraban a loco. Mas sin embargo, esta fue una predicación no solamente de un año, pasaron muchos años predicando y la gente no entendió, por nadie lo menos le creyó. Nadie le creyó, unos ni 100 años caso. predicando, ¿no? 120 acerca años. de que iba a venir el juicio y nadie le creyó. Y por eso vino el juicio y se los llevó a todos, como dice Lucas, ¿no? Se los llevó a todos, porque no creyeron que venían los juicios de Dios, pero Dios libró a Noé. Y en el caso de Lot, aquí quiero abundar acerca de su fe, porque dice, Dios libró a Lot, porque él era un hombre justo. Y si lo menciona Pedro, porque muchas veces dicen que Lot dependía mucho de Abraham, porque Abraham era su tío, ¿no? Entonces muchos dicen, no, pues Lot fue salvo por Abraham, y es una parte cierta, pero hay otra parte cierta también, y es que Lot, él también buscaba a Dios de otra manera. El punto que voy, tal vez él empezó a seguir los pasos de Abraham, pero en este caso él tomó su decisión personal de buscar a Dios, y por eso aquí el apóstol Pedro lo menciona como un hombre justo. Quiere decir que sí le aprendió a Abraham y hizo, de hecho practicó lo que su tío le dijo. Y que estaba abrumado por la conducta de los seres humanos. Sí, allí vemos de que él afligía su alma. Oró al Señor en su aflicción. Y al final es por eso que Dios también decidió librar a Lot de Sodoma y Gomorra. Entonces el punto es que cuando venga lo peor, Dios va a librar a su iglesia del día de la aflicción o el día de la ira, hoy conocido como lo que es la gran tribulación. Dios va a llamar a los suyos y vamos a estar como en el arca de Noé. Vamos a ser salvos del diluvio universal, o vamos a ser salvos del fuego y azufre que estará cayendo sobre Sodoma y Gomorra cuando venga el tiempo del fin, y los justos son los que se van a casa con el Señor. Por eso la exhortación es velad y orad. Me gustó el texto que dice de 2 de Pedro 2:9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. La segunda venida de Cristo tiene que ver con el juicio a los injustos, a los impíos, aquellas personas que hicieron maldad en la tierra. La predicación que hoy la iglesia está haciendo es arrepentíos, arrepiéntanse de todo pecado y conviértanse a Dios. Hay oportunidad todavía de salvación y ser librados del día del juicio. Toda persona en la tierra que hoy se arrepienta de sus pecados y acepte a Jesucristo como Señor y Salvador, será salvo del día del juicio. Vendrá un día de juicio aquí en la tierra, pero hoy podemos ser librados gracias a que Jesucristo, Él llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario y todo el juicio de Dios vino sobre su cuerpo. Así que nosotros solamente creemos en Jesucristo y Jesucristo nos salva. Esto es la salvación al tiempo de hoy, salvación por fe. Así que estamos predicando. La Biblia enseña que Noé predicó 120 años y no le creyeron. Lot era el único justo en Sodoma, la ciudad pervertida, corrompida. Y solamente Lot junto con su familia vivía allí. Entonces, debido a la intercesión de Abraham ante Dios, Dios sacó a Lot
de Sodoma, porque vendría el juicio. Y es aquí donde tenemos que hablar de los elementos del juicio. Sí. Porque el primer elemento que Dios usó para el juicio en los tiempos de Noé fue el agua. Y el otro elemento que Dios usó para los tiempos de Lot, Sodoma y Gomorra, fue el fuego. Pero ¿qué dice la Escritura con respecto a el juicio que vino en los tiempos de Noé? Juicio del diluvio. Dice la Biblia que después que pasó el diluvio, cuando Noé salió del arca, lo primero que hizo fue un sacrificio a Dios. O sea, él adoró a Dios. Es lo que hacemos los cristianos en la oración. Nos humillamos ante Dios, pidiéndole a Dios perdón por nuestros pecados. Esto es lo que representa el sacrificio que hizo Noé. En Génesis capítulo 8, versículo 20, allí encontramos este sacrificio, porque lo que es adoración a Dios, lo que es arrepentimiento de pecados, lo que es oración pidiéndole a Dios perdón por los pecados, trae cambio de la situación. Cambio de la situación problemática, cambio de las circunstancias. Y aquí Dios dijo lo siguiente después que Noé hizo este sacrificio. Esto es importante porque hasta el tiempo de hoy Dios sigue esperando oír nuestras voces aquí en la tierra. Claro. Dios dice, en su aflicción me buscarán. Dios tiene que mandar juicio a la tierra para que la gente busque a Dios, porque en la sociedad de Noé era una sociedad que no buscaban a Dios, apartados de Dios. Tuvo que venir un juicio para que ellos empezaran a comprender que Dios es real, que Dios está en control de todo lo que sucede aquí en la tierra. Pero en el tiempo de Noé ya el tiempo había pasado y ya no había retroceso en cuanto al juicio. Así que el juicio llegó y solamente Noé y su familia fue salva. Aquí tenemos el sacrificio que hizo Noé, Génesis 8:20. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Dios al sacrificio? Esto representa hoy la oración del cristiano, cuando se humilla delante de Dios, cuando estamos diciéndole, Señor, perdona los pecados de mi tierra, de mi ciudad, de mi nación, no tomes en cuenta los pecados, Señor. Es lo mismo que hizo Noé. Ahora, ¿qué fue lo que respondió Dios? Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré a destruir a todo ser viviente como he hecho. O sea que Dios determinó que no vendría ya juicio por medio del agua. Por eso, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Por eso Dios estableció una señal de pacto. Sí, el arco iris. El arco iris. Sí. El arco iris es un pacto que Dios estableció de no volver a inundar este planeta Tierra como sucedió en los tiempos de Noé. No habrá diluvio. Pero ahorita, esa fue una señal divina. Así es. Del pacto de Dios. Pero ¿y ahorita cómo usan el arco iris? No, el diablo está tratando de desvirtuar la palabra de Dios. El diablo ataca todo lo que está en la palabra de Dios. Por eso debemos conocer la verdad y ser libres del engaño del diablo. Conocer lo que está registrado en la profecía para nuestro tiempo. La Biblia dice que en los últimos tiempos serán como los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y son los tiempos que estamos viviendo hoy en día.
Por eso tenemos que seguir predicando el Evangelio de Jesucristo y orando para que las personas que están en sus pecados se arrepientan de todo pecado. Porque viene otro juicio que Dios ha determinado para lo último, el juicio de fuego. Por eso Dios está hoy actuando cada vez que estamos viviendo un año, vemos cómo de año en año la tierra se va calentando y los científicos no pueden entender esto, pero nosotros, los que conocemos a Dios y su palabra, los que estamos estudiando la profecía, vamos entendiendo porque Dios todo lo revela. Jeremías 33:3 dice en las Escrituras, Dios hablando: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tenemos que clamar a Dios, orar a Dios. La persona que ora tendrá conocimiento revelado de la situación que se vive en cada generación. Por eso es importante la oración. Dios está revelando muchas cosas. Y podemos entender acerca de los calores, ya que ese es el tema de este programa. Porque Dios determinó que al final vendrían los calores. Así que todo esto está registrado para los tiempos que hoy estamos viviendo. Y vamos a empezar leyendo en Jeremías capítulo 17. ¿Tienes alguna otra palabra? Bueno, el punto es con los calores que tiene que ver con la maldición que viene por el pecado, y pues el remedio pues son las lluvias. Pero hay 4 tipos de lluvias de acuerdo a la palabra de Dios en Hebreos, ¿no? Bueno, hablamos del hebreo aquí. Hay 2 que tienen que ver con la potencia y los otros 2 tienen que ver con los tiempos. La de la potencia, bueno, la palabra lluvia en hebreo es matar, que es una lluvia de bendición, vamos a decirlo así. Es la lluvia, vamos a decir, con más óptimas condiciones para la tierra. Está también la lluvia Geshem. La Geshem es la fuerte, la que provoca desastres, la torrencial. Lluvia torrencial, lo dice sí, también la Biblia en otra parte. Ciertamente. Y de allí están las otras 2 lluvias que tienen que ver con los tiempos. El tiempo, la lluvia, lo que dice la Biblia, temprana y tardía. Temprana con Yoresh y tardía con Malkosh. Entonces, la temprana que tiene que ver con otoño, esa es la Yoresh. Y la tardía tiene que ver con primavera, que es la Malkosh. Y así se vuelve de nuevo el ciclo. Por eso el agricultor tiene que sembrar, ¿no? en otoño, esperando la lluvia temprana, para que entonces empiece a fructificar la sementera. Y no va a haber el resultado porque viene el invierno. O sea, realmente el invierno es un tiempo de reposo, ¿no? Para entonces en primavera ver el resultado de lo que se hizo en otoño. Y así llegamos al verano, que es el tiempo de trabajo, el tiempo de cosecha, y se vuelve a repetir el ciclo. Así que son 4 lluvias en total que nos dice la Biblia. Y lo que tenemos que orar es por la lluvia, la matar, que es la correcta, y también que llueva en los tiempos, ¿no? Como son la lluvia temprana y la tardía. Dios ayudando al hombre a que produzca y la así tierra. Como la lluvia sobre la tierra, pues también nosotros podemos orar a Dios para que Dios envíe un avivamiento a la tierra también. Así como cuando Dios viste la tierra con la lluvia, pues también nosotros podemos orar para que Dios derrame su Espíritu Santo sobre toda carne. Así es, por eso tenemos que conocer acerca de las diversas lluvias que Dios ha determinado. Hay lluvias buenas, pero también hay lluvias de castigo, lluvias que traen juicio. Y debemos conocer todo ello en la Biblia. Y hay algo interesante también en lo que leímos en Génesis, ¿no? Allí vemos, después que Dios habla con Noé, allí dice, no va a cesar lo que es el frío y el calor, sí, el verano, el invierno, no van a cesar. El día y la noche. Y el día y la noche tampoco.
O sea que establece la ley universal de la siembra y la cosecha. Hasta hoy es válida esa ley. El que trabaja va a recibir salario. Eso lo enseñó el Señor Jesucristo. Sí. El que esté trabajando va a recibir un salario para comer. Trabajamos para comer. Es la ley universal que Dios estableció. El que siembra, cosecha. Sí, antes se cree que la tierra era una sola, antes del diluvio, y que también tenían un clima para un solo clima. O sea, no existía lo que es frío ni calor, sino un solo clima. Mas, sin embargo, el diluvio abrió tanto las cataratas del cielo como también los abismos de la tierra, y eso hizo que se formaran los continentes, y también que pues en unos lugares haya más frío y en otros lugares calor. Por eso vemos aquí, Dios está diciendo, por eso no va a cesar, así como el verano y el invierno, tampoco va a cesar el frío y el calor, ni mucho menos el día y la noche. Sí, por eso tenemos que caminar guiados por el Espíritu Santo en cada generación. El Espíritu Santo está con nosotros en esta generación del siglo XXI para darnos conocimiento de todo lo que está ocurriendo, como es el desarrollo de la tecnología de la comunicación. Dios ha permitido toda esta tecnología para que podamos comunicar de una manera más rápida y más extensa el Evangelio de Jesucristo. Hoy a través del Internet no hay límites para predicar el Evangelio, y en el Evangelio está el poder de Dios, la verdad de Dios. Vamos a leer lo que dice Jeremías 17 del 7 al 8. Allí habla de bendito el varón, la bendición que viene a la persona que pone su confianza en la palabra de Dios o en Dios mismo. Aquí habla de la bendición que tiene que ver con lo climático. Pueden haber cambios climáticos, pero no le afectará a el que confía en Dios. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Creo que la Biblia es muy clara al decir que toda persona que ponga su confianza en Dios estará echando sus raíces como al lado de las aguas, y cuando venga el calor, dice, su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Será un árbol siempre que dé fruto. Es lo que dice Jesucristo también, dijo que hay que dar fruto. Es lo que dice también el Salmo capítulo 1, ¿Sí? También lo dice. Dice el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace va a prosperar. Hay prosperidad al estar confiando en Dios, al estar cumpliendo los mandamientos de Dios, lo que está escrito en la palabra de Dios. Lo cual significa que no importa la temporada que sea, ni primavera, el mes verano, que otoño, sea, invierno. ni el mes, ni el día, ni la semana que sea, todos los días podemos estar en prosperidad si guardamos la palabra de Dios confiamos y confiamos en el Señor y su palabra, y practicamos la justicia. Podemos leer la enseñanza de Jesucristo en el llamado que ha hecho al cristiano. Está en Juan capítulo 16, versículo 15. Jesucristo nos eligió, Él nos llamó. No nosotros llamamos a Jesucristo, no nosotros buscamos a Jesucristo, porque como en la sociedad de Noé o en la sociedad de Lot, estábamos apartados de Dios, buscando nuestros propios recursos a nuestra manera, hasta que un día fuimos alcanzados por el Evangelio de Jesucristo. Y aquí Jesucristo está recordando que Él fue el que nos eligió. No me elegisteis vosotros a mí,
sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aquí está entonces la enseñanza de Jesucristo. Cuando Cristo iba rumbo a la cruz del Calvario, lo último que Jesucristo enseñó fue del Espíritu Santo. Jesucristo dijo, vendría el Espíritu Santo para ayudarles a dar fruto aquí en la tierra. Solamente dando fruto agradamos a Dios el Padre. Jesucristo dijo aquí en Juan 15, 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea que somos discípulos de Jesucristo si damos fruto. Por eso leímos en Jeremías 17 que si confiamos en la palabra de Dios, si confiamos en Jesucristo, si confiamos en Dios, aún en la sequía daremos fruto. Aún en los calores daremos fruto. Es que Él nos va a guardar de todo eso, nos va a librar de todo eso. Porque nosotros no caminamos de acuerdo a las circunstancias del mundo en lo natural, sino caminamos de acuerdo a lo que enseña la palabra. Si confiamos completamente en Él y su palabra. Si confiamos, entonces viviremos en la protección y seguridad de Dios. El versículo 7, Jesús dijo, 15:7. 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hay que permanecer en Jesucristo. Jesucristo dijo, permanezcan en mí, permanezcan en mis palabras. En Juan 5:39 Jesucristo dijo, escudriñen la Biblia, escudriñen las Escrituras. Eterna. Porque toda la Biblia, toda la Escritura hablan de Cristo. Así que cuando escudriñamos de la Biblia, estamos conociendo a Jesucristo, nos estamos llenando del conocimiento de Cristo. Cristo es poder y sabiduría de Dios. Así que cuando nosotros conocemos de Jesucristo, seremos personas sabias, hombres y mujeres sabios aquí en la tierra. ¿Y para qué necesitamos sabiduría? Para enfrentarnos a los problemas, para poder resolver los problemas en este mundo donde el diablo se está moviendo para hacer problemas. El diablo está trabajando en los problemas, pero ¿quién deshace los problemas? La iglesia cristiana. Estamos aquí para desenmascarar al diablo y deshacer las obras del diablo. Es el propósito por el cual Cristo vino. Primera de Juan 3:8. Dice la Escritura. Para esto apareció el Hijo de Dios. Este propósito apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Las obras del diablo. Y cuando Jesucristo resucitó de los muertos, eso está en el Evangelio de Juan 20, donde Jesucristo dijo, a como me envió el Padre, así os envió. Yo también les envío. Así que en Jesucristo está la respuesta de Dios para los tiempos que hoy estamos viviendo. Todo lo que podemos leer en el Antiguo Testamento está refiriéndose a Jesucristo, porque la palabra es Cristo Jesús. Volvemos a leer Jeremías 17, del 7 al 8, porque allí habla de bendito el varón que confía. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. No dejaremos de dar fruto aún en la sequía, así que nosotros no caminamos por las estaciones del año, ni primavera, ni verano, ni otoño, invierno. Caminamos guiados por el Espíritu Santo día con día. Cada día le damos gracias al Señor por un nuevo día y le damos gracias por ese hermoso sol que nos concede en nuestras ciudades y naciones. La Biblia dice que Dios el Padre hace salir su sol para buenos y para malos. Dios es bueno en la tierra para todo ser humano. Dios no quiere que nadie se pierda en la tierra
no quiere que nadie se vaya a la condenación eterna, sino que se arrepientan aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador, porque la salvación solamente está en Cristo. Por eso sale el sol para alumbrar el día, para trabajar en el Evangelio, predicando de Jesucristo en la casa, en la colonia, en la oficina, donde quiera que estemos. Hablamos de Jesucristo. Cristo no es religión, es la solución a cualquier problema del ser humano, problemas matrimoniales, problemas individuales, problemas con los hijos, problemas económicos, problemas laborales, problemas sociales, todo tipo de problema. En Jesucristo está la solución. Él nos ayuda a solucionar todo tipo de problema, porque Jesucristo fue Dios hecho carne. Él tomó un lugar aquí en la tierra como persona humana para darnos ejemplo. Ahora seguimos las huellas de Cristo Jesús. ¿Cómo conocemos hoy a Jesucristo si estamos en el siglo XXI? No vivió en nuestra época, por medio de la Biblia. La Biblia habla de Jesucristo. ¿Y quién me ubica al siglo XXI que estoy viviendo? Porque no es lo mismo vivir el cristianismo del siglo I, ni del siglo II, ni del siglo de la Reforma, siglo XV, XVI. No es lo mismo vivir 3 siglos atrás, 18, 19, 20. Hoy estamos en el siglo XXI, de tanto avance de sabiduría y de tecnología como Dios lo ha ido permitiendo al mundo entero. ¿Quién me ubica al tiempo de hoy? El Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que estuvo en el Antiguo Testamento, que está en el Nuevo Testamento, que estuvo con Jesucristo y que está todavía con la iglesia. Hasta el rapto seremos levantados por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo sigue haciendo la obra aquí en la tierra, porque está aquí para convencer de todo pecado y que la justicia es Cristo Jesús. Por eso, de pecado, de justicia y de juicio convence. Así es. Por eso tenemos que escudriñar la Biblia para entender todo lo que está sucediendo. Leamos Jeremías 14, 22, porque hablando de los cambios climáticos, debemos saber que el que controla el clima es Dios. Dios es el que creó los 4 elementos de la naturaleza y el que tiene el control de todo lo que se mueve en la tierra. Esto es el clima o los climas, es Dios. Jeremías 14, 22 habla de la lluvia. Quien manda la lluvia a la tierra es Dios. Es Dios. No hay otro Dios aquí en la tierra. No hay un ídolo que pueda mandar lluvia. El único que puede mandar la lluvia es el creador de la lluvia, y es Dios. Para que Dios obre mandando la lluvia, alguien en la tierra se lo tiene que pedir. Y esto es la oración. Donde hay oración, habrá petición a Dios, y Dios en su misericordia enviará lluvia. ¿Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover y darán los cielos lluvias? ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti pues esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Así que Dios tiene control del clima. A través de la enseñanza de las Escrituras vamos conociendo cómo Dios controla todo. La Biblia habla de cielos abiertos y de cielos cerrados. Cuando los cielos están abiertos es cuando desciende la bendición de Dios. Pero cuando se cierran los cielos, se detiene la bendición de Dios. Cielos cerrados habla de maldición. Una maldición es ausencia de la bendición de Dios. ¿Y por qué se cierran los cielos? Por la maldad del ser humano en la tierra. Dios creó al ser humano para que nos amemos unos a otros. Donde no hay amor entre humanos, no hay amor al prójimo, entonces Dios va cerrando los cielos. Pero Dios es Dios de misericordia, ha dejado la iglesia en la tierra para que la iglesia sea luz y vaya enseñando de la importancia de orar. Jesucristo enseñó de la oración. En Mateo 7:7 Jesús dijo: orad, pedid y se os dará.
pedid y se os dará. La oración es para pedir. Sí. ¿Falta lluvia? Bueno, pues hay que pedírsela a Dios. ¿Hay sequía? Hay sequía, Señor. Ten misericordia de la tierra, ten misericordia de la gente. Bueno, y también necesitamos comer. Aparte de pedirle a Dios, Dios nos ha dado su autoridad. Así es. Podemos hablarle a las nubes, podemos hablarle a todos, ¿no? Sí, cuando estamos en guerra espiritual sabemos que detrás de todo fenómeno de desastre natural hay demonios que se están moviendo. A esos espíritus hay que reprenderlos y hay que declarar la bendición de Dios. En Deuteronomio capítulo 28 versículo 12 habla de cielos abiertos y esta palabra es la que hemos considerado sobre todo para este año 2023, que la estamos pidiendo siempre a Dios que bendiga a México en nuestros ayunos mensuales. Así es. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Aquí tenemos entonces el tesoro de Dios, es su cielo. Él abre los cielos y derrama sus bendiciones. Tiene que ver con la economía, tiene que ver con la prosperidad. Por eso un país que tiene buena economía es porque Dios está de por medio obrando. Pero tenemos que considerar que Dios determinó que tengamos cuidado con el amor al dinero. Si Dios está prosperando a una ciudad o a una nación, esa nación debe ser agradecida a Dios. Pero si la nación cree que por esfuerzo propio se ha enriquecido, pronto vendrá el juicio. Acordémonos de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra eran ciudades prósperas, muy ricas. Era lo mejor que había en el Valle del Jordán, a la orilla del Mar Muerto. Allí estaba Lot. Eran ciudades muy ricas y por sus riquezas empezó la ociosidad y empezó la corrupción y empezó la degeneración propia de su cuerpo. La maldición estaba allí, por eso vino juicio. Por eso las riquezas son buenas, pero hay que tener cuidado con las riquezas de no amar el dinero. Cielos cerrados. Cuando se cierran los cielos, hay muchos textos que podemos usar. Vamos a leer Deuteronomio 28, 22. La Biblia habla cuando los cielos se cierran. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, y con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Te perseguirá hasta que perezcas. O sea que Dios abomina la maldad del ser humano. Fuimos creados para amarnos unos a otros. A esto vino Jesucristo a enseñarnos que la ley universal es la ley del amor, porque Dios es amor. Por eso en Jesucristo hay un cambio de naturaleza. La persona que más odia, que más tiene rencores, se convierte en otra persona. En Deuteronomio 28, ustedes pueden revisar las consecuencias de la desobediencia y son muchísimas cosas de juicio, o sea, mucho castigo en cuanto a las cosas de la naturaleza, ¿no? ¿Sí? Podemos leer lo que está escrito en Jeremías 14, todo un capítulo que habla de la sequía debido al pecado de los moradores de la tierra. Jeremías 14, del 1 al 4. La Biblia es explícita acerca de lo que es la sequía. Palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron, se sentaron tristes en tierra, y subió el clamor de Jerusalén. Los nobles enviaron sus criados al agua, vinieron a las lagunas y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías, se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas, porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas.
Aquí tenemos todo lo que sucede en la sequía. La Biblia va explicando todo. Dice, y aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. Están reconociendo que ahí, por el pecado vino todo eso. Vino la sequía. Así es. Así que aquí está la causa, pero hay que creerle a Dios y hay que obedecer las instrucciones de Dios. ¿Cómo salir de la sequía? ¿Cómo salir de una maldición? ¿Cómo salir del juicio de Dios? Bueno, pues aquí también tenemos en Segunda de Crónicas lo que Dios demanda. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Vamos a leer lo que está escrito en el versículo 13 y 14. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Por eso, cuando estamos viendo fenómenos como los actuales, es tiempo de orar. ¿Hasta qué tiempo debemos estar orando? Hasta que Cristo regrese de nuevo. Todos los días debemos estar orando. Así es. Porque las amenazas cada día están azotando pueblos y ciudades. Hoy es la sequía. Por la sequía está viniendo toda esta onda de calor. Hay calores que están afectando a muchos estados, pero todo esto es temporal. Pero estamos ya en temporada de huracanes. Después de la sequía vendrán entonces las lluvias torrenciales, vienen los huracanes. Así que estamos en tiempo de amenazas de todo lo que se mueve en la naturaleza. Y todo esto es por la maldad que hay en el ser humano de no amarse unos a otros. El único que puede cambiar a un ser humano se llama Jesucristo. Por eso, amigo, amiga, no hablamos de religión, hablamos de un cambio a la vida del ser humano, y en Jesucristo cualquier persona puede cambiar. Solamente tienes que abrir tu corazón y decirle a Jesucristo: me arrepiento de estar apartado de Dios y en este momento te acepto como mi Señor. Repite después de mí si esta es tu decisión. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador, me arrepiento de todo pecado y en este momento abro mi corazón y te invito a que entres a mi vida y seas mi Salvador y mi Señor. Creo que tú has resucitado de los muertos y con mi boca te confieso el Señor de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y lléname de tu espíritu para caminar en un nuevo estilo de vida. En el nombre de Jesús me declaro ahora hijo de Dios. Amén. Si tú hiciste esta declaración, ahora has pasado de muerte espiritual a vida espiritual. Ahora el Señor te irá cambiando poco a poco. El cambio es gradual. En la medida que tú busques más a Dios en oración y en el estudio de la Biblia y vayas a una exhortación de la palabra por medio de un pastor, esto es importante, entonces irás creciendo cada día más en el conocimiento de Cristo y sabrás qué hacer cuando vengan los calores, cuando vengan las lluvias, cuando venga cualquier inclemencia, sabremos qué hacer. Así que en Jesucristo si estás está por aquí por toda la respuesta. Villahermosa, Tabasco, pues te invitamos allí con nosotros a la iglesia en Belisario Domínguez, número 519, Colonia Primero del Águila. Ahí esperamos. Pues agradecemos que hayan estado con nosotros y que las bendiciones sigan estando allí en sus hogares. Hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Dios les bendiga y guarde a todos.